noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente también nos siguen. Gracias por este tiempo que podemos compartir a través de estos medios, de estos recursos y dispositivos, la palabra de Dios. Estamos nosotros siempre en nuestra serie Contagiando a Cristo, que eso es lo que hace la diferencia, es la vida del Señor. Y estamos viendo esta etapa de transición en lo que toca a nuestro estudio, de mirar allí cómo se dio el nacimiento de esta nueva iglesia, la iglesia de Antioquía, que les voy anticipando, sería la iglesia que Dios usaría para alcanzar a todo el mundo. Esta iglesia nueva de gentiles, y que en contraste no era la iglesia multitudinaria, la mega iglesia de Jerusalén, donde habían apóstoles y tanta gente, sino esta pequeña iglesia. Una vez más recordándonos que Dios usa lo pequeño, lo débil para alcanzar lo grande y fuerte. Y ahí hemos visto cómo se conformó este primer equipo ministerial. Y ahora se nos brinda, y es lo que vamos a tratar en esta noche, un detalle aparentemente paradójico. Es decir, siendo esta una iglesia pequeña, ¿cómo va a enfrentar una situación grande? ¿De qué estamos hablando? Capítulo 11, versículos 27 al 30, vamos a ver cómo se produjo en esos días una catástrofe, un tanto similar a la que estamos viviendo. Va a ver usted. Y ante esta catástrofe, esta pequeña iglesia, comparativamente con la de Jerusalén, le tocó enfrentar. Así que con base en este párrafo vamos a preguntarnos cómo colaborar ante una catástrofe. ¿Cómo podemos colaborar ante una catástrofe? ¿Qué podríamos hacer? Y de eso vamos a tratar. Así que Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, y vamos a titular a nuestro estudio Contagiando la Comisión. No solo a Cristo, sino la comisión. Antes, como siempre, oramos por unos segundos. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder mirar tus principios eternos, los cuales no cambian porque tú no cambias, y los desafíos y necesidades tampoco. Y Señor, enséñanos cómo en medio de esta circunstancia, de esta pandemia, esta circunstancia mundial, podemos, Señor, con tu ayuda, hacer la diferencia. Y sabemos que solo eres tú quien puede hacer tal diferencia. Abre nuestros ojos para mirar entonces las maravillas de tu ley. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos ahí en el capítulo 11, versículos 27 y 30. Vamos a ver este suceso. ¿Qué ocurrió? Dice allí, 11:27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recuerden, de Jerusalén, la iglesia grande, media iglesia, Antioquía, ¿no? La nueva iglesia. Entonces, esta es la nueva iglesia que se ha formado ministerialmente con Bernabé. Bernabé trae a Saulo, como no, con los gentiles de Chipre, etc. Y levantándose, uno de estos profetas, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Mire, aquí está lo que le decíamos. Entonces, hay una catástrofe que se ha anticipado, literalmente se ha profetizado, otros tiempos, ¿no es cierto? Y obviamente si esto es profetizado, obviamente se iba a cumplir y se dio. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo colaborar ante una catástrofe? Bueno, hay dos cosas que podemos hacer. La primera, necesitamos entender las advertencias. Necesitamos entender las advertencias. Y aquí encontramos dos advertencias. La advertencia del Espíritu, ¿no? Dice allí, versículo 28, este profeta Agabo daba a entender por el Espíritu, es decir, no hablaba por su propia cuenta, no hablaba por que se le antojó, sino, ni por algún tipo de fanatismo, sino por el Espíritu. Este es el sello, es decir, que era movido por el Espíritu. Estamos frente a un caso en el Nuevo Testamento excepcional de un profeta. Entonces a través de él se manifestaba el Espíritu. Entonces era algo que, cual revelación. Obviamente no estamos ya más en esos tiempos, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque la palabra está completa. Entonces hoy Dios sigue obrando de la misma manera.
¿En qué sentido? Dios Espíritu Santo, autor de la Escritura, ahora que usa la palabra. La revelación está en la palabra. Entonces Dios sigue obrando. ¿Qué necesitamos hacer? Atender las advertencias del Espíritu. Permítame por un instante decir algunas cosas. No es el tema, es todo un gran tema. Nosotros estamos aprovechando como iglesia los días sábados para hablar, dicho sea de paso, de eso. ¿De qué? De, por ejemplo, el Apocalipsis. ¿A qué me refiero? A las advertencias del Espíritu. La Biblia nos advierte claramente sobre los postreros tiempos, en particular los postreros tiempos que nos va a tocar vivir como iglesia. ¿Y cómo son? La Biblia lo dice en 1, 2 de Timoteo, que serán tiempos peligrosos, tiempos de apostasía o alejamiento. No serán ni son tiempos de avivamiento, sino de alejamiento. Entonces eso nos dice la Escritura. Entonces tenemos que entender las advertencias del Espíritu, lo que la misma Biblia dice. En otras palabras, en términos generales, el mensaje de la Escritura es que al pasar el tiempo, no que se va a mejorar, todo lo contrario, las cosas mundialmente hablando van a empeorar. A propósito, esta cuestión de la pandemia no es sino un signo, otro síntoma más, en este caso sanitariamente hablando, de cómo está la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las advertencias del Espíritu? Estamos más dispuestos a hacer caso. Ocurrió aquí en nuestro país de una supuesta niña, ni la vi y la verdad no me interesa, no creo que a nadie le interese ese tipo de supuestos anuncios, pero a veces estamos más predispuestos a escuchar brujos, gurúes, pseudo profetas o profetas, en vez de ir a la confiable palabra de Dios, aquella palabra de Dios que anunció desde 700 años del nacimiento de Cristo que éste nacería, que cada anuncio que ha hecho no ha dejado de cumplirse. ¿Sabía usted que en la muerte de Cristo, en la crucifixión de Cristo, la cantidad de decenas de profecías que se cumplieron? Centenares. Eso no es un arreglo, eso es solo la garantía de la palabra de Dios. Y no son las únicas. Repito, hablando de los posteriores tiempos, hay anuncios. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos entender las advertencias del Espíritu. Entonces, aquí podría aplicarse el dicho, guerra avisada no mata gente. O tendremos que decir, qué pena, que aunque fue avisado, de todas maneras murieron. Tenemos que entender estas advertencias del Espíritu. La palabra de Dios nos advierte claramente sobre eso. Es por eso que la Biblia, otra acepción, otro término que aluda todavía, podríamos decir la profecía, la palabra de esta profecía. En términos generales me refiero. ¿Por qué? Porque obviamente toda la Biblia en general siempre tiene una buena parte de anuncios, de anticipos, profecías. Permítame decirle un criterio que la misma Biblia señala. ¿Cómo se validaba, cómo podía probarse una profecía? En realidad un profeta. Si la profecía no se cumplía, obviamente el profeta no era de Dios. ¿Y sabe cuál era la contraparte? Este debía morir. A propósito, mire la seriedad. Le recuerdo una vez más que no hay profecía que no se haya dejado de cumplir en cuanto a la Biblia. No hablo de profecías de hombres, no hablo de profecías de supuestos santos, de supuestos gente especial, no, de la palabra de Dios. Así que ahí está la garantía. En segundo lugar, ¿qué necesitamos entender de estas advertencias? Las advertencias de la época. Dice el versículo 28, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Era una catástrofe mundial, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En otras palabras, estamos corroborando. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió? Se cumplió. Fue verdad. Así que eso es también ver las advertencias de la época. Hoy una de las preguntas que seguramente con sana intención se hacen, ¿es esto lo que anuncia la Biblia, el coronavirus, la pandemia? ¿Era lo que la Biblia anunciaba esto? No en el sentido específico. Hay ahí algunos agoreros que están diciendo que el fin del mundo, que el apocalipsis, nada más fuera de la realidad. Obviamente siempre ocurre así, que va a cundir entre aquellos que desconocen. Como dice otro dicho, en tierra de tuertos, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Sí, pues. Así que necesitamos entender las advertencias de la época, ¿no? Y eso ocurrió. Hoy lo que estamos viviendo en la pandemia no es un cumplimiento específico en cuanto a los eventos de la tribulación o algo por el estilo. Esa es otra cosa. Sin embargo, podemos notar que obviamente que estamos viendo, a propósito, cómo el sistema natural del mundo, la ecología, también está manifestando los efectos, las afecciones del pecado, lamentablemente. Entonces sí tenemos que hacer caso a las advertencias de la época. Permítame aquí
otra vez una autocrítica. Una de las cosas que como país estamos sufriendo, y no somos los únicos lamentablemente, que las mejores medidas que se pueden tomar, en este caso sanitarias, de nada va a valer si no cuenta con el compromiso civil, la obediencia civil ciudadana, el sometimiento civil. Y es penoso que justamente por eso haya tantos afectados, porque sencillamente las mejores medidas, si no se cumplen, si no se siguen, si no se obedecen, no va a servir de nada. Necesitamos entender las advertencias, en este caso las del Espíritu, qué bueno que tenemos la palabra, y las de la época, que se están cumpliendo. ¿Qué podemos hacer entonces? Entender las advertencias. En segundo lugar, y aquí viene lo paradójico, le decía, es enviar ayuda. Le decía lo paradójico porque esta es una iglesia nueva, es una iglesia pequeña. Jerusalén era una iglesia antigua y era una iglesia grande, grandísima. Y aquí lo paradójico, que una iglesia pequeña esté enviando ayuda. Ahora en la Biblia eso es así. No se trata de que ayuda en la iglesia grande y la iglesia chica no ayuda, o ayuda el que tiene y el que no tiene no ayuda. No se trata de eso. Y vamos justamente a revisar 7 aspectos que implican esto de enviar ayuda. Es interesante que dice allí el versículo 29, entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro. Esa es la palabra, enviar socorro. Y esta palabra, enviar socorro, es la famosa palabra socorro, diaconía. Literalmente es una de las acepciones. Entonces, ¿qué hicieron? Parte de su servicio fue una diaconía. ¿Qué se requiere en medio de la catástrofe? Servicio, ayuda, la diaconía. Ahora, este enviar socorro tiene que tener 7 características, que es lo que vamos a ver muy rápidamente. ¿Cómo enviar ayuda? Debe ser una ayuda circunstancial. Literalmente, dice el versículo 29, entonces, no fue antes. No tiene nada de malo una previsión, es decir, por si acaso, pero no tiene nada de malo. Tenía yo un profesor, los que han estudiado en un colegio mío, si hay por ahí alguno, tenía yo un profesor, en realidad un profesor de otra sección, que este profesor llegó a ser una persona renombrada de literatura, muy destacado, pero como todo escritor destacado tenía manías y cosas de que uno dice medio especial, loco se dice aquí a veces. Y este profesor, ¿qué hacía? A veces a cualquier alumno agarraba y llamaba su atención a la fuerza. Aquí se dice un cocacho, coscorrón, como quiera. Y le preguntaba, ¿y por qué, profesor? Y el alumno decía, ¿por qué, profesor? Y el profesor decía, ese es por si acaso te portes mal. Obviamente él estaba adelantando su tratamiento, pero no estamos hablando de eso. Que podía ser algo bueno, pero en la Biblia la ayuda, la ofrenda, dicho sea de paso, que es la manera bíblica como se sostiene la obra, tiene que ser algo específico, tiene que tener una coyuntura específica. Por eso aquí dice entonces, así que el envío de esta ayuda del socorro debe ser una ayuda circunstancial, tiene un momento de Dios. Segundo, es una ayuda testimonial. ¿Quiénes lo hicieron? Los discípulos. Note que no fue una agencia, no fue la beneficencia, no fue el Estado, fueron los discípulos. Los creyentes en Cristo, los que seguimos a Cristo, tenemos una responsabilidad de sostener con nuestros recursos, comparte nuestros recursos con los que Dios ponga en nuestro corazón, esta la obra. Así que esa es una manera testimonial. Estamos poniendo traduciéndolo por hechos constantes y sonantes, nuestro amor al Señor. Es una ayuda testimonial, los discípulos. Tercero, es una ayuda individual. Dice los discípulos, cada uno. Qué interesante, ¿no? La responsabilidad es de cada discípulo. No es solo de los discípulos que tienen recursos, los que son supuestamente ricos, los que pueden, no, de todos, cada uno. En la obra de Dios, ese es el compromiso. No es de uno ni de alguno, sino de todos. Cada uno. Es una ayuda individual. Es una ayuda, en cuarto lugar, ya estamos avanzando, proporcional. ¿Qué dice cada uno? Conforme a lo que tenía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Este es un principio que se da varias veces cada vez que se toca el tema de las ofrendas. Es proporcional, conforme a lo que tenía. El que tuvo más, el que tiene más, dice así en Corintios, parafraseando hasta el Antiguo Testamento, dio más. El que tiene menos, menos. Es proporcional. Otra proporción va a hablar la Escritura en otro pasaje en 1 Corintios. Según haya prosperado. Prosperó, damos una mejor ofrenda, una ofrenda más próspera. No se prosperó, no se da.
tiene que ser proporcional. He ahí la cuarta característica. Notará entonces que Dios, esta es una de las evidencias, Dios sigue siendo un Dios personal. Dios no me pide que yo responda como otro creyente, ni que actúe, ni que apoye, ni que sostenga la obra. No, proporcionalmente. Aquí está entonces cómo debemos, conforme a lo que tenía. Un quinto aspecto de estamos viendo cómo es esta ayuda, esta diaconía. Debe ser una ayuda formal. ¿Qué dice? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. O sea, fue una decisión formal. No fue una cuestión del sentir, a ver cómo cada uno. No, determinaron una decisión. Así que esto habla de lo que es la formalidad, ¿no? Señalar es algo intencional, si usted quisiera decir, otra manera de decirlo, algo formal. Tiene que haber una decisión. Entonces, a propósito, esto no anula ni excluye el apoyo, la gestión, la labor individual o personal, me refiero particular. Pero aquí estamos hablando, recuerdan los discípulos, esta es la iglesia de Antioquía. Note, esta pequeña iglesia está respondiendo ante una necesidad de una iglesia grande. ¡Qué tremendo! Así que es una ayuda formal. Sexto y penúltimo, es una ayuda congregacional. ¿A qué me refiero? Un detalle que hemos visto tiene que tener una circunstancia, un momento específico. No es damos a ver por si acaso. Está bien la intención, pero no es la ofrenda así. Eso puede ser, bueno, una ayuda, un regalo, pero la ofrenda es algo específico. En ese sentido, uno, una coyuntura. Segundo, debe ser destinado a ayudar personas. Siempre es así, ese es el criterio bíblico. Y en este caso, ¿a quiénes dice enviar socorro? A los hermanos que habitaban en Judea. Damos nosotros para la obra para personas. Todavía hay algunos por ahí seguramente que seguro con un buen celo, de hecho, intentamos explicar así, con un celo van a pensar que la obra está bien dar para comprar bancas, pero no está mal para ayudar a hermanos, independientemente que la Biblia lo diga. No, en su celo ellos lo ven de otra manera y no se dan cuenta que ese celo es bueno, pero lamentablemente no es conforme a ciencia. En la Biblia siempre la prioridad son las personas. ¿Le suena? ¿Le suena? Siempre el ministerio son y es con personas. Así que enviar a los hermanos que habitaban en Judea es una ayuda a otra congregación. Así que eso es correcto. Esta pequeña congregación está ayudando a esta congregación más grande, a la que podríamos llamar cual la iglesia madre. Por último, esta es una ayuda además de circunstancial, testimonial, individual, proporcional, formal y congregacional. Es una ayuda oficial. ¿Qué dice? Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Lo ratifica, enviándolo, una vez más ratificado el acto de envío, a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Un acto oficial. ¿Quiénes intervienen? Te quiere la estructura oficial. Algunos le llaman esto a los oficiales. ¿Quiénes fueron? Una ayuda oficial. ¿A quiénes fue? A los encargados. ¿Quiénes eran los encargados? Los ancianos. Los ancianos de Jerusalén. Y esto nos lleva a un punto que yo les he mencionado. Por un instante vamos a hacer un paréntesis. Aquí dice los ancianos. La pregunta es, ¿cuáles ancianos? De lo que sabemos nosotros por el texto de Hechos, capítulo 6, ahí habían apóstoles. Hasta estaba Matías, si quiere, y este es otro tema aparentemente controversial. Estaban los apóstoles, ¿y quiénes más? En Hechos 6 se nombra 7, que tradicionalmente se dicen diáconos, aunque no aparece la palabra diáconos. Sí, aunque el verbo sí, diaconía. Pero ¿dónde está? Aquí dice a los ancianos. ¿Cuál ancianos? La única opción que tendríamos de pensar que fueron estos 7. Por eso mi tesis es a partir de este versículo que lo que se eligió, entre comillas, en el capítulo 6 fueron ancianos. Pero esto puede ser aceptable o no, no es algo para pelear o algo por el estilo. Pero sí lo formal. ¿A quiénes fueron? A los ancianos. Note, eso es lo correcto. Entonces una ayuda oficial tiene que ver enviarla a los ancianos. ¿Por quiénes? Por mano de Bernabé y Saulo. ¿Quiénes eran? Los enviados. A los encargados de parte de los enviados. En otras palabras, a los encargados o ancianos. ¿Y quiénes eran los enviados? Literalmente, ¿qué es un enviado? Un apóstol. Así que esa es la manera oficial. Por personas con funciones, si usted quiere cargos oficiales, esa es la manera correcta. En la obra de Dios tiene que haber personas oficiales
que cumplan esta labor. La Biblia pone acento en eso. En 2 Corintios capítulos 8 y 9, es el pasaje central sobre el ofrendar, el dar, que es la manera de sostener la obra, habla de eso. Siempre debe ser cautelado por mínimo dos personas, siempre de altísimo testimonio, de buenísima reputación. Así que note a quiénes es enviado: personas confiables, los encargados, los apóstoles. ¿Por quiénes es llevado? ¿Por quiénes es enviado? Valga la redundancia, por Bernabé y Saulo. Así que ahí está la última característica: una ayuda oficial. ¿Quién estaba ayudando aquí? Una iglesia pequeña. Así que, quién sabe, los que me oigan, más allá de los de nuestra iglesia, pensamos siempre, pero que ayuden otros, que ayuden a veces pareciera cual complejo, ¿no es cierto? No, que ayuden las otras iglesias, los otros países. ¿Y cuántas bendiciones perdemos o en cuánta irresponsabilidad caemos? Sabiendo que esto no tiene que ver con esos indicadores. Hay una, como no, necesidad de proporcionalidad, ya lo vimos, pero aquí una iglesia pequeña es la que estaba llegando a la iglesia madre. Imagínense, y no va a ser lo único. Como ya les adelanté, esta iglesia pequeña llegaría a ser la iglesia de misiones mundiales. Volviendo a nuestro punto, ¿se puede hacer algo ante la catástrofe? Sí, entender. Me pregunto si a estas alturas hemos reflexionado y evaluado por eso, por lo que la Escritura nos dice. Como hemos mencionado en otro momento, hoy hay comprensiblemente tanta gente preocupada, lamentándose por la enfermedad, los estragos, los aspectos sociales, de necesidad material que produce, y las muertes. ¡Qué terrible! Pero no se preocupan más allá de pensar que además de esto están yendo camino de la condenación eterna del infierno. Pero eso no se dice. No estamos entendiendo la realidad, no estamos entendiendo las circunstancias, y menos mirando la época. ¿Qué quiere decir Dios con todo esto? Es una oportunidad privilegiada, la cual no va a volver a darse, y qué bueno que es. En el caso de estos creyentes, ellos fueron esparcidos, así se originó la obra. En este caso nosotros estamos siendo confinados, concentrados. ¿Cómo? Para volvernos a ocupar del hogar, donde empezó todo, en el hogar, en la familia. ¡Qué oportunidad! Mire, qué oportunidad tan grande, no solo para los creyentes, sino para todo el mundo, a la casa. Y sin embargo usted puede notar que personas dicen: ay, y no es broma, y más allá de la broma, ya no sé qué hacer, el estrés. Estresarse en su propia casa, con su propia familia. De verdad la cosa es grave, tremendamente grave. Entonces no me estreso con los que no son mi familia, no me estreso con los que no tengo ninguna responsabilidad, beneficio, pero con mi familia me estreso. El problema es grave. Así que me pregunto si estamos entendiendo entonces las advertencias, si estamos haciendo caso de las advertencias del Espíritu y de la época. Si estamos diciendo: Señor, gracias, qué oportunidad, para lo cual siempre quise y nunca tuve, la estamos aprovechando. De eso se trata. Así que, y en medio de todo eso, poder brindar una ayuda. Una vez más, agradecemos a los hermanos de nuestra iglesia que fielmente y esforzadamente, a pesar de estas circunstancias, que han hecho su diaconía, cumpliendo con sus ofrendas para el Señor y para la obra, y lo cual ha servido para ayudar también a otros, gracias al Señor. Así que siempre la catástrofe no es un pretexto ni una limitación, al contrario, es una buena oportunidad. Entendamos las advertencias y enviemos la ayuda, y eso es lo que va a significar una buena manera de poder hacer la obra, ¿no? A través de nuestro servicio. Que el Señor nos ayude a poder aprovechar estos momentos para nuestro aprendizaje, reflexión, y para la ayuda, aprendizaje y ayuda. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das tan privilegiado de estar en casa con la familia. Y Señor, de poder tener ya no apenas un tiempo de calidad, sino un tiempo verdaderamente de énfasis, de cantidad y calidad, de poder literalmente de partir una vez más, algo que ya no volveremos a tener, quién sabe. Y en algunos casos, dada esta circunstancia de la pandemia, quién sabe el último tiempo. Señor, y qué oportunidad de reforzar el fundamento de la sociedad, el fundamento de la iglesia, que son las familias.
que podamos nosotros entender las advertencias de tu palabra, que nos advierte que obviamente estamos en los postreros días, tiempos peligrosos, y podamos entonces tomar mano de las advertencias y de la guía que nos da tu palabra. Y Señor, en medio de ello poder ayudar a otros. Siempre, Señor, es una oportunidad, la dificultad, el sufrimiento, es una oportunidad privilegiada en que nos permites también mirar a otros que están en condición similar o peor. Gracias por tu palabra, por este tiempo, y que tú te sigas glorificando en todo. En el nombre de Jesús. Amén.